Hola, muy buenos días a todos. Desde la Asociación Amigos del Museo Provincial Emilio Carafa de la ciudad de Córdoba, les queremos agradecer la participación en este cuarto encuentro del ciclo Charlas con Artistas en Vivo. Queremos agradecer el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura a través de su presidente, la señora Nora Vedano, y al personal y al director del Museo Emilio Carafa, profesor Jorge Torres. Hoy tenemos el enorme placer de poder escuchar al artista Pablo Reynoso desde París, entrevistado por Cristian Moadet desde Barcelona, y se sumará también al final Teresa Maluf, miembro de nuestra asociación de amigos. Esta charla será grabada y les pedimos por favor que silencien sus micrófonos. Pablo Reynoso nació en Buenos Aires en 1955. Artista interdisciplinario de madre francesa, se formó en arquitectura en la UBA y vive y trabaja en París desde 1978. Como exposiciones individuales hemos seleccionado algunas. En el 2019, Supernatural en Cannes, desde el otro lado, Bienal Sur, Buenos Aires. 2018, El Círculo, Jardín de las Tullerías en París. 2015, El Mundo Invertido, Casa de América Latina en París. 2013, Esculturas Vivientes, One Central, Macao. 2012, Pablo Reynoso, Tesoro Exhibition en la Galería Art Plural de Singapur y en la Fundación YPF, Arte en la Torre, Buenos Aires. 2009, Museo de Arte Latinoamericano, Malva, Buenos Aires. 2008, Carpenters Workshop Gallery, Londres. 2007, Toneteando, Galería Ruth Sacar, Buenos Aires. 2006, Nubes de Sombra, Instituto Cervantes de París. 2003, El Aire Reynoso, Centro de Arte André Malraux de Colmar. 2002, Lo Observado, Galerías Lafayette, París, y Ashes to Ashes en Casa de América en Madrid. 1998, Casa de las Artes, Malakoff, Palacio de Congresos de Barcelona y Alegoría en la Galería Art Front de Tokio. 1996, Galería de Arte Ruth Sacar, Buenos Aires, Centro Cultural Borges, Buenos Aires, Museo Nacional de Arte Moderno de Bahía, Salvador. 1992, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, y Galería Clem, Buenos Aires. Y entre sus últimas muestras colectivas podemos citar 2019, Diseño Neobarroco en el Museo Franz Mayer de México, Aire de Diseño en el Centro de Diseño de Ville-des-Sceaux en Francia, la Galería Cipas en París, Custod Gallery en Dubái, Fundación Berengo en Venecia, Disrupciones en Art Basel City, Buenos Aires. Y en el 2018, de Caldera Kunst, Joyas de Artistas, en el Museo de Arte Decorativo de París. 2016, Random, por Chipas, Arte Contemporáneo Punta del Este, The World Meets Here, Custod Gallery en Dubái, Viaje en la Galería Cipas de Montevideo, Uruguay. 2015, De Madera y Meta, Esculturas Contemporáneas, Art Plural Gallery en Singapur, y My Buenos Aires en la Maison Rouge, la Fundación Antoine de Galbert en París. Cristian Moadet es diseñador industrial, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, FAUDI, de Catamarca, y actualmente comparte su tiempo entre la ciudad de Buenos Aires y Milán. Su carrera se basa en el desarrollo y en el diseño de productos, iluminación, mobiliario, complementos, para empresas nacionales e internacionales. También en la dirección artística para empresas y proyectos de interiorismo. Su trabajo como diseñador ya es parte del acervo patrimonial del diseño argentino de Fundación IDA, Investigación de Diseño Argentino, siendo uno de los jóvenes referentes del diseño latinoamericano. Sus obras se incorporaron a la colección permanente del Philadelphia Museum of Art y del Museo des Arts Décoratifs de París. Bueno, muchas gracias, y ahora quedan con Cristian y con Pablo. Gracias a todos, gracias a José, gracias Teresa, gracias a la gente del Carafa por la invitación y más que nada por ser parte
de este encuentro con Pablo, a quien aprecio y, denme un segundo, como artista y también como persona. Bueno, él sabe, denme un segundo, que estoy tratando de ordenar esto. Y bueno, primero debo confesar que es mi primera vez como entrevistador, así que seguramente habrá algunos errores, pero nada, feliz de poder hacer esto bueno, vamos a dar comienzo a la entrevista. Bienvenido Pablo, bienvenido a todos. Y eh, bueno, un poco lo que hablaban en cuanto a tu biografía, Pablo, quería comenzar como volviendo un poco atrás. De madre francesa, padre argentino, de familia con carpintería. Me gustaría saber un poco más sobre ese Pablo en la niñez. ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue construyendo el Pablo artista? Eh, Mi abuelo tenía una carpintería, es verdad, donde yo pasaba mis fines de semana. No era carpintero él, la tenía más bien de hobby y, y a mí me parecía lo más. Y siempre me fue relativamente fácil hacer cosas con las manos, inventar, armar objetos. O sea que desde muy chico empezó eso. Cuando me di cuenta de que mi destino tal vez iba a ir por esas vías, tenía 13 años, donde me dije, sentí que era escultor, que digamos que lo mío iba a ser la escultura. Era, era lo plástico seguro, pero no había encontrado la tecla y la tecla fue la escultura la que me abrió el camino. ¿Con quién compartías esos momentos de búsqueda, ¿no? ¿Con quién en particular? ¿Quién era la persona que fue como guiándote en esta No, búsqueda, ¿no? con quien compartía era con mi familia inmediata, con mi madre, que me veía estar haciendo siempre cosas. Ella también era muy habilidosa y armaba cosas en casa. De hecho, me regaló un banco de carpintero cuando tenía 6 años de cumpleaños. Y que ese banco de carpintero tronó siempre No. en mi cuarto y era banco de carpintero, era edificio, era lugar para jugar, para saltar, era una carpa, era lo que se nos iba ocurriendo a mí y a mis amigos, pero obviamente era un objeto original dentro de un ambiente de cuarto de un chico, ¿no? Pero si me lo dieron es que yo ya estaba muy, digamos, obviamente cuando había herramientas de por medio me concentraba y estaba completamente aplicado en eso. Muy bien. Era más fuerte que el colegio, digamos. Ya había una implicancia con relación con los materiales y había algo que vos sentías con el que te conectabas, digamos, ¿no? Yo con el material me conecto. Y si no tengo conexión con el material no puedo avanzar. Hay una identificación al material siempre presente en todo lo que hago y, y suele ser muy respetuoso del material. Puede ser hasta una limitación, porque tanto respeto le tengo que muchas veces me gusta dejarlo casi como está y bueno, en la elaboración va sufriendo cambios, pero tanto el material como el oficio que conlleva, porque son las dos cosas van juntas, como lo pensás, cómo haces con ese material y qué pasa con la materia. Es un trío que va siempre junto. Claro. En una entrevista que vi decías que en tu infancia, a los 13 años más o menos, creaste tu primera obra. No pude encontrar nada relacionado a eso, que nos podrías contar de qué se trataba un poco, cómo era, qué fue lo que creaste, digamos. Lo primero que, desgraciadamente, esa obra me la robaron. Era había estado en París de viaje y, por supuesto, había ido al Louvre y había tenido un fuerte impacto visitando el Museo Rodin. Y al salir del Museo Rodin, ahí era que tenía 13, dije, uy, pero
¿cómo entiendo esto? Digamos, me sorprendió lo fácil que era para mí entender lo que estaba pasando en una escultura. Y cuando me di cuenta que era tan fácil entender eso, me dije, ah, pero entonces yo soy escultor. Y así que apenas regresé a Buenos Aires, empecé con los materiales más fáciles posibles, que eran arcilla, barro y eso. Y hice una obra que era un señor sentado sacándose una espina del pie, que refiere a una obra que está en el Louvre, de Ah, ok. un niño sacándose una espina, es un mármol blanco muy bonito. Y esa fue la primera. Y hice un pequeñito camino por algunos ejercicios clásicos, o sea, figurativos, pero rápidamente me metí con la madera, empecé a hacer unas suertes de espirales que son unos proto espaguetis, como los llamo yo de mis bancos. El comienzo de Y la, lo que es ahora. y la primera como seria en la que yo siento que ahí la escultura está ya madura, la tenés en el libro, es una obra que llamo un tronco articulado, es un tronco que le generé unos cortes y lo puedo articular, y entonces es una obra que va Parecida a esta. es un poco antes, esta es 5 años después, el tronco articulado es del 70, que Ok. yo tenía 15. Esto es revisitando la idea del tronco articulado, o sea, una pieza que por su segmentación permite generar distintas piezas, que es la misma, pero que es la misma en distintas circunstancias y en distintas formas. Y pongo el hincapié en esto, Cristian, porque te va a gustar, porque también ese es el Mm. comienzo de un pensamiento de diseñador, o es el comienzo claro y fuerte de que siempre en la obra que yo hago hay algo que tiene que ver con la función, que es lo que me puede llevar un día al día del diseño o un día a un camino más conceptual dentro del arte. Pero yo ahí ya estaba bien interesado en el tema de las articulaciones, que de algún modo siempre fui desarrollando y fueron tomando otros aspectos. Pasaste hace unos segundos una imagen de unos paisajes de agua, que Sí, son del 82, y si, no sé si lograron ver en sus pero pantallas, esta. ahí era cuando lo estaba haciendo, como ven, era bastante más joven que ahora, pero trabajo en elementos que se van juntando uno con otro, un poco como si uno junta distintos mosaicos, que iba esculpiendo y iba, yo decía, articulando uno con otro. Volviendo un poco a lo de la infancia. Con esta pregunta improviso un poco, porque no la tenía, pero ¿quién eran los referentes de este Pablo en la infancia? Digamos, ¿quién era un referente artístico? ¿A quién mirabas? ¿A quién observabas? ¿A quién estabas como atento a lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Como entre 15, 18, cuando uno empieza como a formarse y empieza a querer descubrir cosas nuevas, ¿no? Bueno, un poquito más chiquito, estaba fascinado con Picasso, con Dalí, digamos que era la información que llegaba por libros, las imágenes que uno podía ver en ese momento. Claro. Y en mi casa, mi madre tenía amigos artistas, e incluso había algunas esculturas de algunos amigos artistas, por ejemplo, de Noemi Gerstein, no sé si ustedes la recuerdan, una escultora importante de esa época. Eh, iba mucho a la Galería Bonino, que era el referente artístico en esa época. Cuando digo iba, era pequeño, ¿no? Iba a ver las exposiciones. Y cuando empezó a pegarme muy fuerte, fue un paralelo entre el arte clásico, que siempre me interesó muchísimo, de Miguel Ángel al que Sí. quieran, a Cristo. Mm. Yo, las primeras obras que vi de Cristo fue reproducidas, por supuesto, en los años 73, 74, y el land art me había impactado mucho, pero bueno, también había mucho para mí de aprender a utilizar los materiales. En esa época
En ¿Y qué quiere hacer usted? ¿Quiere? Hay un Ah, micrófono abierto, chicos. Perdón, perdón, Pablo. en esa época todo era materiales duros, o sea que cada idea que ponía en marcha había todo un oficio que había que ir desarrollando. Y hubo una persona en mis 18 años que entró fuerte en la vida, que es un escultor que falleció y que me enseñó realmente las grandes armas de mi oficio vienen de ahí, que se llamaba Jorge Michel. Estaba casado con la artista Josefina Rovirosa, y Jorge era un excelente escultor y tenía un excelente oficio, y gracias a él adquirí muy rápidamente un oficio serio, sólido. Claro, Y no sé un si buen maestro. buen, Mm. buen maestro, él detestaba que lo llamaran maestro Ah, mío, ok. pero para mí fue un maestro, en todo caso fue una imagen hacia adelante con la que podía construir. Fue él el que me facilitó mis primeros grandes troncos, o sea, pasé de una elaboración un poco casera a algo que era realmente taller y que podía estar muy bien hecho. De hecho, en mi exposición yo tenía 18 años. No la citó José, pero es una de las que más afecto tengo, que es en el... Con esta pieza, ¿no es cierto? No, mucho antes, es, Ah, 5 ok. años antes en la Galería Lirolai. Ok. Ok. Escultor autodenominado, comenzaste arquitectura, pero no se terminó, si mal no entendí. Al 78 te vas a Europa, te instalás en Francia con tu familia, ¿no es cierto? No, no. ¿No? Vine a Europa solo, Ah, ok. cero familia, me instalé como pude y me fui abriendo camino. Mi familia no es muy numerosa y estaba en Argentina. ¿Cómo fue llegar a Europa, digamos, en ese momento? ¿Cómo fue irse también de Argentina, digamos? Porque hay que tener, Fue, quizás hoy es un poquito más fácil algunas cosas, tomar ese tipo de decisiones, pero en ese momento hay como también irse a otro continente, tener que dejar un montón de cosas, ¿no? fue un poco traumático, debo decir, porque eran épocas traumáticas en Argentina. La idea de venir a vivir, a pasar un cierto tiempo en Francia, siempre la tuve por los orígenes de mi madre, de mi abuelo, abuelo que yo admiraba muchísimo y que era hiper francés. Era un programa que yo tenía como después de la facultad o en algún momento, en los 20, irme un tiempo a Europa, era Estados Unidos o Europa, pero lo más lógico para mí era comenzar por Francia para ir a ver un poco este tema de las raíces que estaban ahí. Pero en el 78, recordarán, era la dictadura, eh, ocurrió que yo hice mi servicio militar en Argentina en el 76, que fue una época muy, muy tensa, y en el 78 Argentina y Chile empezaron un conflicto que aparentemente iba a terminar a ser un conflicto armado, o sea, una guerra. Eh, Tuvo que interceder el Papa, creo que era Pablo VI en ese momento, como para desarmar la cosa, pero un día me enteré de que a mi clase, o sea, a los soldados de mi edad, que ya habíamos hecho un año y pico de servicio militar, iban a volver a llamar para ir a hacer la guerra contra Chile. Y ahí me dije que hasta aquí llegaba mi patriotismo, que me parecía hacer una guerra contra Chile, me parecía fuera de lo que mi posición ética podía considerar. Y me enteré que me podían llegar a llamar a hacer el servicio militar. Me lo enteré un viernes, el sábado estaba en el avión, el domingo llegué a París y el lunes me llamaron para ir a para enrolarme nuevamente como para ir a hacer la guerra contra Chile. Esa fue mi salida de Argentina, o sea que no fue muy preparada, y de hecho me traje 2 valijas, una con ropa y otra con herramientas, porque pensé que si los militares decidían que yo era desertor, me iba a costar mucho volver a la Argentina. O sea que fue una salida no planificada, muy rápida, dejé ahí todo, dejé mi vida y llegué a París. Y por un concurso de circunstancias gracioso o favorable, yo me había presentado
a una beca del gobierno italiano para estudiar la elaboración de los trabajos en mármol y la extracción de piedra de las canteras, y la gané. O sea que estuve un mes o dos en París y rápidamente me fui a Italia porque tenía la beca, y gracias a la beca tenía como un lugar que me podían recibir, me daban un poco de dinero por mes, eso duraba un año, y entre los ahorros que tenía cuando me fui y la beca, me fui metiendo en el continente europeo y traté de instalarme, hacer el esfuerzo de instalación en París, y el esfuerzo de trabajo lo hacía en Italia, o sea que iba y venía. Por eso ese periodo es muy rico en obras de mármol, porque me era muy fácil conseguir el material, no era muy caro cuando uno lo compraba en Italia. Ves, por ejemplo, esos paisajes de agua que a mí me gustan mucho. Todo eso nació gracias a este accidente, que fue que de repente aterricé en Europa un poco antes de lo que yo había pensado que era lo lógico. Estamos hablando de los años fines de los No, 70, comienzos de los 80, la es en los movilidad 80. no es la que teníamos antes del COVID, para poner Mm. un punto. Las comunicaciones tampoco lo eran, y tampoco tenía condiciones económicas como para poder delirar demasiado. Pero bueno, todo lo que deliraba lo deliraba en la obra. En Y el, perdón, Pablo, en el 82 participaste en la primera, tu primera muestra, ¿no es cierto?, en el Museo de Arte Moderno de París, una bienal de jóvenes, donde se presenta esta pieza. sí, no fue mi Eh, primera muestra, mi primera muestra fue en el ok, 73, en la Galería Loray. en la que sí. En el Museo de Bellas Artes se expuso en el 78, o sea, era de los artistas jóvenes que estaban empezando, y esa fue una invitación que me hizo la Bienal a participar, y yo presenté esta obra, ¿sí?, en el 82, que es un paisaje de agua puesto dentro de una habitación llena de carbón, carbón mineral. Y era un poco una visión de una visión que finalmente hoy es bastante contemporánea, que era de un mar que se solidifica, un mar que se puede llegar a invadir de petróleo. De hecho, el carbón mineral es un primo hermano del petróleo, y también tenía algo que ver con esa fascinación que yo tengo por los materiales, donde tanto el carbón como el mármol me parecía que podían vivir juntos. Y esa fue la primera muestra museal en el extranjero. ¿Qué dimensión tiene esto para un poco comentar cómo fue el montaje, cómo preparaste esta El, pieza, cómo se llegó a mármol esto? la tengo yo todavía, la escultura esa, tiene 6 metros de largo por 1 de ancho, y Impresionante. la habitación tenía, no sé, 6, 7 toneladas de carbón que me permitían apoyar la piedra sobre el carbón, y después, un poco como un jardín zen, iba peinando, prolijando el carbón como para que entre en resonancia el brillo de un material con el brillo del otro. Ah, un poco entrando ya a la parte de tu obra y un poco haciendo referencia a esta pieza y a las que siguen, encontraba como un común denominador que es esta cuestión de plasticidad, de movimiento, de algo que está como moviéndose, transformándose, ¿no? A pesar que hay una cuestión de matérica que se representa estática, pero significa que pasó el movimiento por ahí. Hay algo que atacó al material y que lo modeló, ¿no? Creo que en el mármol lo veo, en la madera lo veo, en los metales lo veo. Eh, ¿Qué sería para vos esto? ¿Qué es lo que crees que Pablo está viendo cuando empieza a trabajar con el material y empieza a generarle esta, eh, esta energía, ¿no? Porque creo que es energía, justamente hay algo que vos le estás poniendo y estás llevándolo a una transformación que tiene que ver con dinámica, ¿no? Como lo de la pieza que tenés atrás tuyo. Sí, el movimiento es algo que no era consciente, ¿eh? Pero cuando empecé a investigar, a hacer agua con mármol, o sea, paisajes de agua con mármol, también había paisajes vacíos
donde hubo agua y ya no estaba más, esa era la representación. Me puse a observar muchísimo el mar, puesto que además estaba en una zona de mar. No sé si me están viendo. Sí, La pongo de nuevo. Hubo algo raro acá en la pantalla. Sí, perfecto. Yo no estoy viendo la imagen. ¿Cómo hago para que me compartan la imagen? pregunta en privé. Ah, bueno. Perdón, Pablo. Bueno, sí, a mí me quedó toda imagen chiquitita. Pero lo importante es que ustedes Ahora, puedan seguir. No te veo más en primer plano, no importa. Empecé a observar mucho al agua y, por supuesto, inmediatamente entendí que el movimiento del agua la forma del agua es una forma borgiana, porque es una forma infinita, que sacara la foto que sacara era siempre la representación de la totalidad del agua, que un elemento mostraba su totalidad y que la fluidez era lo que había que esculpir, era una sensación de fluido. De hecho, hice esculturas de agua de paisajes de agua que tienen que ver con el agua del mar donde estaba, en el Tirreno o en el Mediterráneo, pero también tiene que ver con el agua que uno puede ver en la costa argentina o uruguaya. Estos son movimientos de agua. Hubo unas esculturas que tenían que ver con el agua, el movimiento del agua del río de la Plata, que es muy característico porque tiene ola muy cortita. O sea que fui desarrollando una serie de imágenes del agua a través de distintas esculturas. Y es verdad que la fluidez fue un elemento que empezó a ser muy, muy claro en mi trabajo, pero tan claro como inconsciente. No me tenía que poner a pensar, no me tengo que poner a pensar que las cosas mías son fluidas, lo son, es directamente así cada vez que yo hago las cosas. Ahora lo entiendo, ahora lo manejo, ahora es muy consciente, pero en ese periodo no sabía que las cosas iban a ser así. Yo me estaba buscando. después de ese momento, digamos, de tener la idea, de tener el lugar de, valga la palabra, inspiración, si se quiere, de hacer esa traducción de ese fragmento de agua y llevarlo al mármol, digamos, ¿cómo es el proceso? Digamos, ¿hay un dibujo, hay una maqueta, hay algo en donde esto se empieza a gestar, digamos, o directamente llegás al material y lo empezás a transformar? ¿Cómo es el proceso, digamos? Puede haber un croquis que nunca es más grande que un sobrecito o el borde de un mantel. Y yo en esa época era escultor clásico, puro y duro. Más bien los dibujos de las esculturas los hago a posteriori que al empezar, porque el modo que yo trabajaba en esa época, hablo de esa época, ahora puede ser un poco más mental, pero tenía en la cabeza por dónde quería ir y lo iba buscando dentro del material, levantaba todo lo que sobraba. Vieron que en la escultura clásica hay dos métodos, que uno que se llama per via di levare, o sea, sacando material, o per via di aggiungere, que es agregando el material. Y yo era per via di levare, sacar, o sea, agarrar un tronco, tallar ahí adentro, agarrar los bloques. Lo que sí era muy importante para mí siempre ha sido, es partir de una forma relativamente geométrica, algo que está como ordenado dentro del espacio del taller. Yo partí en esa obra de un bloque grande, lo traduje en un rectángulo que avanzaba, después daba unos toquecitos de tiza para hacer como las crestas de las olas, y después a esculpir directamente. Claro. Hoy puedo avanzar con un dibujo muy preciso previo, puedo avanzar con un plano si es necesario, puedo hacer una mini maquette, o puedo avanzar de entrada con el material, y después, a medida que voy avanzando, me puedo hacer algunos apuntes como para ir viendo lo que me toca al día siguiente. Además, yo ahora ya las obras grandes no las hago solo, somos equipos que trabajamos. Y a veces tengo que dejar las instrucciones mientras me voy a otro lado a hacer otra cosa,
para que puedan avanzar. O sea que yo tengo que dar elementos tangibles para que se pueda hacer el trabajo. Pero esa época era una época que hoy, vista de atrás, es tremendamente romántica, porque yo me levantaba a la mañana, me agarraba la bicicleta o el auto, lo que correspondía, me iba al taller y a pegarle piedra todo el día, y después volvía muerto, lleno de polvo, a la ducha, y nada, y a la mañana siguiente así, era tremendo. Para mí el trabajo es tremendamente sensual. Cuando yo estaba en la relación física con el material y que lo esculpo y eso, hay algo que es del orden de la sensualidad, del goce, que es muy especial de la escultura. Cuando yo veo un tronco y digo, uy, este es mío y lo voy a poder trabajar, me agarra una especie de amor profundo por el material, y trato además de irle y llevarlo lo más lejos que ese material puede expresar. Quizás este tremendo amor por los materiales es una calidad, pero al mismo tiempo puede hasta ser un impedimento, porque es muy difícil que yo empiece algo si el material no me gusta. Claro. Llegando acá a los bancos de espagueti, bueno, como que vuelvo a encontrar este lenguaje de movimiento que, a mi parecer o a mi entender, está como afectado por el viento, está como empujado, como manipulado, como dejándose caer. Por eso puse la foto esta que se ve como la madera como casi que tiene su propio peso y se va acomodando y trepando. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo aparece el primer espagueti, digamos, cómo hay esa traducción, por qué un banco de plaza, que es un banco de plaza que es anónimo, si se quiere, que es reconocible por todos, es casi universal, digamos. En cualquier plaza creo que podemos encontrar un banco de estas características, ¿no? Con los listones. Bueno, ¿cómo aparece? ¿Cómo llega espagueti? El banco tiene muchas historias en mi vida. El primer banco o la primera silla me la regaló mi niñera paraguaya, que la hizo hacer en Paraguay, que la trajo a Buenos Aires. Era una silla tipo las que nosotros conocemos como sillas materas, de madera y cuero. A mí primero me fascinó el regalo, que a alguien se le ocurra regalar una silla. Después esa silla se transformó en mi objeto fetiche preferido. Hablamos de los 3 años, 4 años. Esa silla fue silla de Carlitos Rublemán, esa silla fue silla de todo lo que se les pueda ocurrir. Y en el taller de mi abuelo, yo empecé a hacer sillas y banquitos, muebles, digamos. Eran un poco los juegos de la infancia. Él me cortaba lo que yo no podía utilizar, en la sierra sin fin. Lo demás yo podía usar todas las herramientas del taller. Entonces él podía me cortaba las maderas, y yo a partir de ahí iba armando los objetos. Y muchas veces trabajaba con 2 amigos, todos éramos chiquitos, que pasábamos juntos el fin de semana y armábamos juegos ahí. A ellos les gustaba andar a caballo, a mí no, me quedaba en el taller. Y así la silla fue viniendo y siguiendo en mi vida. Como diseñador siempre diseñé sillas porque es el objeto fetiche del diseñador, del arquitecto. Y no se olviden que les dije hace unos segundos que un gran maestro mío fue Jorge Michel, y él es conocido por sus bancos. Cuando caí en enamoración, digamos, de la relación esta con Michel, me alejé de los bancos porque ese era el territorio de Jorge, no era mi territorio. Yo estaba en las articulaciones, los paisajes de agua, lo que quieran. Bueno, después Jorge falleció, siguió el tiempo, y me metí con las sillas nuevamente, pero con las sillas Toné. Las sillas Toné las elegí porque son el primer objeto de diseño de la humanidad. El diseño arranca en 1850 o 49 con las sillas Toné, con la invención Toné, de la madera curvada al vapor y de la primera silla que se hace en edición.
Entonces, revisitando ese icono del diseño, lo llevé al territorio de la escultura y lo volví a traer al territorio del diseño. Y al cabo de un tiempo, ponerle 2 o 3 años de trabajo con las sillas Toné, se hicieron rápidamente conocidos esos trabajos y empezó a pasar como que todo el mundo me buscaba para venderme sillas Toné porque se daban cuenta que yo consumía muchas sillas. Y ahí dije, bueno, basta, no quiero ser representante de comercio de la firma Toné. Tengo que buscarme una silla anónima, un banco anónimo. Y cuando dije banco anónimo, vi el banco de la plaza, y son esos momentos fabulosos del arte y el diseño. A vos te debe pasar que hay un momento que ves, pero no solo ves lo que estás por hacer, sino ves 10, 20 años para adelante. Es un flash, y apliqué lo que estaba aplicándole a las sillas en ese momento Toné, o a mis esculturas, la idea de crecimiento, se la apliqué mentalmente a los bancos estos de plaza, y fue un alucine total. Sí, Porque, vino una visualización, digamos, como que fue así, fue un flash. El primero fueron 2 bancos que se unen entre sí, un poco a la manera que esa escultura que mostraste un tiempo atrás, que eran las bolas redondas con las articulaciones, donde esas que hay siempre en mi obra me paro sobre 2 costados y lo relaciono en el medio. El paisaje de agua anterior a este, si lo miras bien, vas a ver que arranca con una especie de plano cuadrado, el del primer plano es un cuadrado, y después se va complicando, se va deformando, hay como un remanso y vuelve de vuelta a terminar en un cuadrado. Y después dije, bueno, a ver qué le pasa al banco de plaza contra una pared, y ahí empezó a subir. Lo que nació ahí de un modo muy fuerte, y vos hablas de fluidez, hablas de vientos, etc. En realidad, para ser más preciso, lo que yo introduje en ese momento es como si adentro de mi ser escultor le agregaba el ADN del crecimiento vegetal. Entonces, estas maderas del banco, una vez que salen del banco, se ponen a crecer como si fuera un vegetal que busca la luz y la va a buscar y sube, o que si va bajando tiene siempre un tema de gravedad. O sea que en las imágenes que vos mostrás de los bancos que estaban en el Malva, todo lo que baja, va bajando como una liana, como una enredadera que va bajando, y cuando se vuelve a meter dentro del pasillo ese o del balcón, se engancha en un banco. O sea, hay un banco en el segundo piso y un banco en el primer piso, y estos dos van a comunicar vegetalmente. ¿Se acuerdan cuando jugábamos de chicos con un teléfono, con un vasito de Coca-Cola, que le ponías un hilo, ponías otro en otro lado, lo tensabas? Si estaba tensado, oías; si destensabas, paraba la comunicación. Bueno, es ese tipo de juego en el que me metí, y lo que empecé a meter muy, muy fuertemente, y que ahora es parte constante de mi trabajo, es lo que yo llamo, ya sea la liberación del material, en este caso decirle a la madera del banco, mira, vos mientras te diseñaron fuiste un banco, ahora volvé a ser madera y comportate como madera, y eso es lo que va ocurriendo. O crece como un vegetal, entonces las piezas se ponen a crecer con un vegetal. O sea, incorporo un pattern de crecimiento, le incorporo el ADN de cómo va a ser ese personaje, y a partir de ahí surge la escultura. De algún modo es como si metiera un chip y dijera, bueno, vos, viga, anda a lo vegetal. Y ese es un poco el pattern de crecimiento que están naciendo todas esas esculturas. Ahora, viste que te dije que me gusta partir de una forma geométrica para esculpir. Sí. Eso era cuando tenía un bloque. A mí me era mucho más cómodo cortarle 4 caras con la sierra y arrancar de una forma más pura, que salir de la forma del tronco o de la roca tal cual salió extraída, porque esa forma como que te impone. El escultor tiene algo como del cuidado del material que tiene y de lo
que te cuesta como esfuerzo en físico y en tiempo. Y también como que si tenés 2 toneladas de piedra, bueno, 2 toneladas de piedra es menos de 1 metro cúbico, pero 2 toneladas de madera es un buen tronco. Si tenés 2 toneladas de madera, no podés sacar después un escarbadiente de todo eso. Tiene que ser algo coherente con el pedazo, si no es como no respetarlo. Y la geometría me permite eso, como tener un punto de geometría. Y en el caso de los bancos espaguetis, el banco es una geometría, es un rectángulo. Y ese rectángulo yo lo veo como tal y de ahí le voy haciendo un flequeado que después va a encontrar una armonía un poco como entre recta y línea, entre punto y coma, entre 0 y 1. Así va avanzando el trabajo. Son obras como casi como paisajes, ¿no? Creo que tu obra tiene que ver con el diseño, con la propuesta de un paisaje. Hay algo que supera el hecho de ser una obra que está puesta, digamos, en algún rincón de una casa, de un museo, sino hay como una cuestión casi de apropiación del espacio también, ¿no? De tomarlo, de irse, de escaparse, de empezar a jugar con lo que está alrededor, digamos. No hay esto de, esta es la obra, digamos, se ve mucho en todo lo que pasa con Spaghetti, después con Garabatos. Y también viene esta cuestión, creo, ahora que decías lo de los vasos, y se me vino a la cabeza muchas de las piezas que tenés, que hay una conexión muchas veces entre estas piezas, ¿no? Hace rato nos mostrabas una pequeña maqueta también, y esa maqueta tenía que ver con estos 2 puntos, digamos, y de conexión. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay esto, digamos, más allá del ejemplo del vaso? No, me gusta que hables de la palabra paisaje porque realmente de chico, cuando llegué a Carrara sobre todo, pero un poco en Argentina también, me decía, ¿cómo puede un escultor esculpir el mar? ¿Cómo puede un escultor esculpir la pampa? Yo nací en Buenos Aires y mis 2 referencias geográficas son horizontales. Es el Río de la Plata, que amo, que adoro, y es la Pampa, que siempre me impactó. Yo conocí la Sierra de Córdoba más grande, y me sorprendió que siempre hubiera una montaña atrás de la otra. Cuando llegué a Europa, la misma historia, o en Uruguay, cuando ves el monte uruguayo o las sierras uruguayas, pero el paisaje cotidiano mío era el de Buenos Aires, o el de la cancha de fútbol. Digamos, son siempre planos. Entonces me parecía un buen desafío para un escultor de trabajar un paisaje, pero que no sea un paisaje anecdótico, que no sea el paisaje con el arbolito, con una vaquita, no, que sientas la pampa, que sientas el mar, que sientas el río, que sientas la luz, como mucho tiempo más tarde, que se sienta la respiración, que se sienta el aire. Al final de cuentas me dije, ¿cómo soy yo frente al agua? ¿Cómo soy yo frente a la tierra? ¿Cómo yo soy frente al fuego, frente al aire, digamos? Esos 4 elementos de la tierra los traté de ir llevando por la escultura. Retomando de nuevo con la palabra paisaje, que me parece que como decías, está buena, siempre están en diálogo con las personas, digamos. Una persona se puede ir sentar en tu banco, también están relacionadas con espacios de casas privadas, con espacios públicos, en un museo, en un parque. ¿Cuáles son las diferencias en el momento de encarar un proyecto y que tengan estas variables, ¿no? de espaciales, ¿no? Porque no es lo mismo diseñar para una casa o proponer una obra para una casa que para un espacio público. ¿Cómo lo encarás? Es el tema de la función, que es un tema tan querido tanto para vos como para mí. Vos desde tu actividad de diseñador y yo también un poco diseñador y mucho de escultor. No sé bien lo que soy, pero es una mezcla de todo eso. Siempre es función de algo. Y el in situ, o sea, hacer una obra para un lugar, para una ciudad, para un edificio, para un parque, te obliga a concentrar tu obra con respecto a un espacio físico.
Y es en ese espacio físico que la obra se pone a dialogar. O sea, que de algún modo el espacio físico se vuelve también un elemento tuyo de trabajo, es un material más. Claro. Si yo pienso, no sé, citaban en el currículum la obra que hice en los Jardines de las Tullerías, en París, las puse en una fuente, esa fuente tiene una proporción, era un octógono, entonces puse 8 elementos porque relacionaba con el octógono, pero su forma espacial tenía que ver con el diámetro de esa fuente. O sea que Sí, cuando yo voy armando algo, está toda la ecuación de lo que lo rodea está súper presente. Y es más, bueno, es un material más constitutivo de la obra. O sea, tanto me metí en el paisaje que al final el paisaje es un elemento más de mi trabajo. Por supuesto, no lo voy a modificar, o a veces sí, en arquitectura me toca poderlo modificar, pero siempre estuve cruzado por el tema de la función, de cómo se articula una cosa con la otra, de cómo la gente la va a tocar. Hay obras que son más bien de tocar, en donde de repente hay una cuchara que te incita a tomar una cucharada de arena y ponerla por un agujerito y ahí se transforma en un reloj de arena. El banco yo sé cómo la gente lo va a usar, o pienso cómo lo van a usar los chicos, entonces me digo, bueno, van a jugar así, van a jugar así. Las reacciones y la función de lo que la gente va a hacer con la obra que yo estoy pretendiendo hacer, ya está integrada en mi concepción. Rara es la vez que hago algo y que alguien lo usa y que no se me había ocurrido que podía ocurrir de ese modo que fuera usada. Quizás los que más sorprenden son siempre los chicos, en un momento hubo unas exposiciones de unos acróbatas que usaron las obras para hacer acrobacias y esa yo no la tenía presente. Pero si no, es raro que se me escape lo que le va a pasar cuando vaya a vivir la obra sin mí, que se vaya del taller. Y yo lo tengo incorporado eso, yo sé cómo va a funcionar. Pero por eso me llevo bien con alguien como vos, que eso es una obligación prácticamente tuya del diseño. Es más, cuando te vas muy lejos de ahí, ya llamas eso una escultura, porque no tenés otro modo de justificarlo. Y claro. yo puedo llamarlo como sea, pero siempre la función la tengo muy latente. Una obra mía crece, es función de crecimiento vegetal. Claro. Una obra mía de paisaje de agua la puedo hacer de 5 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros, función de ondulamiento acuático. Siempre función de. ¿Qué tiempo lleva la construcción de una obra? Tomemos, por ejemplo, cualquiera de estas piezas que estamos viendo ahora, digamos, de una pieza muy simple, muy chiquita, como la que veo el cuadro 5, o como las Tres Gracias. Digamos, ahí obviamente hay una diferencia muy visible, pero ¿cómo desde que te empezás a trabajar, ¿no? Hasta terminarla? ¿Cómo es el proceso? Eh, En tiempo puro y duro, el cuadro pequeñito, el cargo número 5, se me puede llevar 2 semanas de trabajo. Las Tres Gracias, que se fueron ayer a Londres, van a ser expuestas la semana que viene en Londres, me ah, llevaron 4 meses de trabajo, más o menos. wow, Pero, como te digo, ahora es tiempo compartido el trabajo, tengo sí, equipos con los que trabajamos, pero las 2 bolas redondas de madera y la articulación, que fue un tronco que me consiguió y me regaló Jorge Michel, fueron 6 meses de trabajo todos los días, lo hice todo solo, y articular ese tronco que tenía 80 centímetros de diámetro, era un tronco de 3 metros de largo, llegaba a la tonelada, no tenía aparejo, no tenía nada, era complicado hacerlo. Y el paisaje de mármol que vieron, que lo hice para justamente esta exposición en el Museo de Arte Moderno de París, eh, trabajé 2 meses y medio sin parar, wow. bien, todo solo. Hoy por hoy hago esculturas muchísimo más grandes y como somos equipos, llevamos tiempo, es tiempo de muchos, o sea que en el tiempo concreto se acorta. Acá veo que me estás buscando con otras cosas. Sí, vamos a cambiar, vamos a ir por otro material, si se puede decir, que es el aire. Ahí aparece
como un nuevo lenguaje, digamos, el aire, la respiración, pero hay algo que me llamó la atención, que era como esta cosa casi de control, ¿no? Porque se inflaba, se desinfla, digamos, que es una respiración que tiene que ver con una postura en relación a la obra, ¿no? Y hay como un lenguaje que manejás que aparece acá, que yo no lo había visto antes, que era el movimiento, pero visible, digamos. Se desinflan, se inflan, se desinflan, se inflan. Me gustaría que nos cuentes cómo comienza esto, cómo aparece La, el la- aire. la obra respirante llega un poco a un momento de saturación del trabajo de taller penoso. Cuando digo penoso es el polvo, los ruidos, respirar todo el tiempo en algo que me estaba haciendo mucho mal a los pulmones, lo pesado, que estaba harto de que cada vez que tengo que levantar algo siempre es la grúa, esto y lo otro, y tuve necesidad de tomarme como una distancia, y me puse en foja cero. Dije, bueno, a ver, el ruido, el polvo y lo pesado, basta. Tengo que, si soy artista, tengo que poder hacer con liviano, silencioso y sin polvo. Ese fue. Y ahí dije, bueno, trabajé el paisaje de agua, vamos a trabajar el aire, a ver de qué se trata. Sí, pero en los almohadones yo veo como, hay como te pones en primera persona, digamos. Entiendo que, o es lo que pienso, que es como que te pones dentro de esa obra, digamos, es tu respiración la que es como lo que vos estás sintiendo en ese momento, ¿no? Que creo que no pasa en lo otro. Yo no lo veo como esa misma crítica, autocrítica, digamos, de algo me está pasando, tengo que tener cuidado con esto. Y esta obra, digamos, hay una ruptura de justamente salirte de un lenguaje, ¿no? Que era lo que venías haciendo con las maderas y toda la parte gestual, que era muy diferente a esto. Fue un salto al vacío, Mm. porque además entiendan o entendé que yo siempre viví de mi trabajo, o sea que si no vendo una escultura no tengo con qué vivir, y eso desde chico hasta ahora. Eh, Ahora quizás es un poco más fácil, se mueven otras, tengo más encargos y eso. Pero cuando yo paro con todos los materiales con los que estaba identificado y que la gente me identificaba, también paré con mi público, paré con todo. Eh, Fue la crisis de los 40. Fue una crisis con muchos, con muchos aspectos, pero fue una decisión muy radical de decirme lo siguiente: a ver, si sos tan artista como te crees que sos, deja todo con lo que tenés facilidad y metete con algo que no tiene nada que ver con lo que vos estabas haciendo, a ver qué da. Ese fue un poco el planteo, ¿no? El susto, pero al mismo tiempo recogí el desafío, recogí el guante como bueno, si me creo muy artista, a ver cómo hago. Y fue muy fuerte, fue un periodo corto de saltada al vacío, porque a los 2, 3 meses encontré las soluciones, empecé a encontrar las soluciones, pero fue un momento de cortar lazos, pero al mismo tiempo creer profundamente en el inconsciente. ¿Qué quiero decir por esto? Cuando yo era chico, tenía tremenda facilidad manual para trabajar. Me era súper natural trabajar con ciertos materiales. ¿Viste cuando los chicos hay que están dotados para algo? De qué bien que juega al fútbol, o qué bien que hace tal cosa, qué Claro. increíble. Y que lo ves así con esa gran facilidad. Yo me decía, el ser artista no es el tener facilidad con un material. El ser artista es otra historia. Y el ser artista se construye en la vida. Hay artistas
de vidas cortas, de vidas largas, artistas fugaces, artistas que encuentran algo muy temprano y después van a decir lo mismo hasta el final, otros que no encuentran nada y que van encontrando de a poco. Y lo que yo digo del inconsciente es que me decía, seguramente que las elecciones que yo voy tomando, además de las circunstancias que se van presentando, inconscientemente hay algo que se va a ir repitiendo. Hay una escena que va a estar siempre un poco presente. Esa fue mi apuesta, sobre todo que cuando vos tenés 12, 13, 14, 15, 16 años y lo que vos mirás es Rodin, Picasso, Henry Moore, Cristo, son todos mastodontes. ¿Cómo haces para avanzar hacia esa dirección? No podés imitar lo que están haciendo, pero tu sensación es que tenés volumen como para ir hasta allá. Cuando yo recorría las galerías en Argentina, los escultores de esa época, cuando yo era chico, quienes eran Libero Badi, Aldo Paparella, todos que conocí y que me tuvieron mucho afecto y me dieron mucha buena onda. Ennio Iommi, bueno, Ennio no daba buena onda, pero Ennio no daba buena onda a nada, era un cascarrabia y era así como era. Jorge Michel, que estoy citando, cualquiera de los escultores de esa generación en Argentina los conocí y estuve cerca de ellos. Entonces me dije, si salto al vacío, voy a volver a caer, a repetir un poco lo que inconscientemente me suele surgir. Y quizás al hacer ese salto y al volver a surgir, voy a darme cuenta de qué se trata esta línea conductora. Porque como soy bastante polifacético, quiere decir que hay muchas facetas que tienen forma, como me manejé en los territorios del diseño, en los territorios de la fotografía, en los territorios de la dirección artística, en fin, si yo cuento todo lo que hice queda un poco hasta pretencioso, porque es demasiado para una sola vida. Pero es siempre con la idea de ir a aprender algo y dentro de ese aprendizaje voy a actuar con un modo que me es personal. Y ese modo que es personal lo encontraste rápidamente en palabras como paisaje, fluidez, yo te agrego crecimiento vegetal, y podemos poner doble tensión a partir de la cual las cosas se desarrollan de un punto al otro, y por supuesto el in situ, el entorno, todo lo que va alrededor. Algo me pasa después cuando entro a investigar un poquito sobre lo que es garabatos y vigas, que entras a trabajar con metales, digamos. Y esto te lleva hacia afuera, digamos. Creo, si no me equivoco, digamos, el poder trabajar con metales y un material que valga la expresión, se la banca estar afuera en el exterior, aparece un nuevo desafío, es llevar una obra hacia afuera, que esté en contacto con la intemperie, que esté en contacto con gente que pasa, que camina, que se sube, que se cuelga, que duerme en uno de tus bancos. Ahí aparece otro ejercicio, ¿no? Y eso me parece que es súper interesante también, y me gustaría saber cómo se aborda un proyecto que tiene que ver con el paisaje dentro de otro paisaje, ¿no? Ya sea lo que estamos viendo acá en imagen ahora. ¿Nos podrías contar un poquito sobre esto? Hay dos cosas que creo que son contemporáneas de todo lo que siguió a partir del metal. La primera es que yo naturalmente no me gusta trabajar en metal. O sea, físicamente quiero decir, no me divierte serrucharlo, no me divierte soldarlo, no me divierte torcerlo, o sea, yo soy de la carpintería de madera, no de la carpintería metálica. Y esa distancia física con la ejecución me llevó a que muchas de esas obras las hacemos en equipo, donde yo dirijo un equipo, pero jamás me pongo a hacer una soldadura,
porque lo voy a hacer mal, porque no me gusta, no me interesa. La única herida que tengo en el cuerpo me la hice trabajando metal. Nunca me lastimé trabajando piedra, ni trabajando madera. Me di machucones, pero no heridas. O sea que ya de por sí yo ahí tomo una distancia. Después, el hecho de trabajar con equipos hace de que tenés que conocer los oficios y saberlos dirigir y saberlos llevar a buen puerto. Nuevamente hay un ejercicio de distancia. Y después, como bien decís, el material se la banca, quiere decir que el material puede ir al aire libre. Ahí me abrió un territorio que yo venía buscando, pero que con el aire, con la madera o con el mármol, era muy limitado porque son materiales muy frágiles en el aire libre y son muy difíciles para el contexto urbano. En cambio, el metal, por mucho que le hagan daño, siempre se arregla, siempre se pinta, siempre se puede volver a recomponer. Y ahí se me abrió el territorio que hacía rato que venía buscando, de poder llevar al espacio público, al espacio social, la obra. Entonces, eso, más los bancos que te invitan a sentar, se armó un combo, me das 2 vidas más, la sigo, porque hay mucho por desarrollar. Claro. Vuelvo de nuevo a esto de ¿qué rescatarías de la diferencia entre hacer una obra hacia adentro y otra obra hacia afuera, digamos? ¿Cuáles son los lados positivos y los lados negativos también, ¿no? ¿Cómo te desenvolves en el desarrollo de una obra? Por ejemplo, para el doble talk se llama, ¿cómo llegó y cómo se plantea esa obra, digamos? Ahora, te tomo lo de adentro y hacia afuera en sus dos sentidos. El primero, si se recuerdan, que decía per via di levare o per via di aggiungere. Una escultura que se hace a partir de un tronco o un mármol que vas sacando y te queda la escultura, o otra que vas soldando, agregando, qué sé yo. La segunda vía, que es la que corresponde al metal, es la de agregar. Y la de agregar te permite extender, y lo de extender te permite crecer, y lo de crecer te permite ir más allá, y te permite abarcar un espacio público. Fue una gran liberación para mí, porque de algún modo el límite se corrió, se fue más lejos. Y ahí entró entonces, sí, al abrís a muchas otras cosas. Abrís a la relación con la gente, a la relación con el espacio, de un modo mucho más rotundo. Te podés medir al espacio abierto, te podés medir a que hay lluvia, que hay vandalismo, que hay lo que sea. Todo eso es manejable. Entonces ya no es limitante. Y entonces podés estar más al servicio de lo público, que es una de las cosas que más me gusta, siempre me gustaron, pero que con el modo que yo tenía de trabajar, más íntimo, no lo podía abarcar. Y ahora sí. ¿Cómo separás no sé si hay un momento de separación, pero sí, en seguir tu intuición artística y por ahí lo que un cliente para una obra de algún cliente privado que quiere para su casa, donde no va a estar en un espacio público, ¿se está imaginando algo o hay algo o directamente no hay ese tipo de roces y vos proponés desde cero, digamos? ¿Es acá donde yo lo imagino? ¿Cómo es? Si es para algún cliente y para algún lugar, el cero ya no existe. Porque tenés 2 datos que entran inmediatamente. Uno, ¿dónde? O sea, Claro. es un dónde interior de algo que existe, es un dónde exterior de algo que existe. Entonces ya mismo tenés que proyectar hacia un espacio que ya no es más el white cube, el neutro de la galería, donde pones y puede después declinarse en muchos lados. Y eso es un punto que hay que tener en consideración, muy obvio, como también en el espacio público. 1. Y 2, también es un tema presupuestario. Okay. Es muy tonto, pero es muy obvio.
¿hay dinero para qué? ¿Para cuánto? Digamos, ¿cuánto puedo hacer yo con ese presupuesto? Claro. En la repartición de un presupuesto siempre intento que haya un poco que me quede como ganancia para poder vivir y que haya lo suficiente como para que todas las operaciones del hacer, del realizar, estén cumplidas. El precio de una escultura no tiene nada que ver con el precio de una pintura. Una pintura, bueno, hay una tela, hay una cantidad de material pictórico, pero es épsilon, no es una cosa que uno dice, uy, qué barbaridad. O sea que yo ahí ya tengo dos condicionamientos fuertes. Y después hay un tema de relación con la persona y mi momento, en donde qué siento yo que quiero hacer para seguir construyendo mi obra, mi camino artístico. Porque finalmente esos encuentros tienen que ser win-win de cada lado, el lado que recibe tiene que quedar satisfecho y el lado que ejecuta, que soy yo, también, pero no como una más, sino como una oportunidad más de hacer una investigación. Ahora, Claro. si me va a venir un cliente o un encargo que me va a volver muy, muy loco, voy a tratar de no hacerlo, por corrección, o sea, a veces es difícil decir que no, pero a veces mejor decir que no cuando sentís que va a ser muy complicado, que después quedar mal, o quedar insatisfecho, o quedar frustrado. Y después, bueno, en la obra pública ya es distinto, ahí es un desafío Claro. total en donde hay que resolver la ecuación, todas estas ecuaciones juntas, pero ahí peor, porque tenés la administración pública, tenés el tema de seguridad de bomberos, de seguridad de esto, de iluminación, o sea, tenés todos los inconvenientes del espacio público, que Claro. si los lográs transformar a favor, ganás. Es como saber usar la luz natural. Si la sabes usar, ganás. Si no la sabes usar, bueno, tendrás que poner luz artificial. Y si realmente eso es un queso, bueno, alguien te lo tiene que hacer. Pero si lo podés integrar dentro de la creación misma de entrada, avanzás mucho más adelante. Y en el espacio público también hay una cuestión de apropiación, ¿no? De la gente que pasa y toma la obra y hace y usa la obra como la entiende, ¿no? También hay algo que justamente cuando quizás, bueno, cuando la obra de Malva, digamos, te podías sentar, pero en esto, digamos, eh, hay espacios donde puede sufrir vandalismo, donde se, nada, la gente puede Bueno, colgarse. el, eh, el Malva mismo, yo obviamente quería que la gente se siente y que lo utilice, y así fue todo el tiempo. Pero la invitación original del Malva era poner esa obra durante 6 meses. Y la obra creo que se quedó 6 años. Y a los 6 años de utilizarla a lo bestia, sufrió y tuve que hacer restauros y eso. Yo no la concebí de entrada para que aguante miles de personas. Si yo tengo que claro. volver a hacer una obra en un espacio similar, no la voy a hacer en madera, la voy a hacer en metal, porque ahí sí que va a aguantar muchísimo más. Y si la hago en madera, pondré algunos requisitos en su modo de utilización. Pero obviamente que, y además también hay una responsabilidad civil cuando haces una escultura que es utilizada por otros. No. No vas a dejar puntas que puedan cortar, que puedan lastimar. Las fijaciones tienen que estar bien hechas. El año pasado instalé una obra en Corea del Sur, en una zona ciclónica, o sea que dentro de un mes empiezan a llegar los ciclones y bueno, está imaginada para aguantar ciclones, pero vamos a ver bien qué es lo que ocurre. Después, el mar y va a haber ciclón y Después compartir fotos después del ciclón. después veremos A ver qué pasa. cómo sobrevive, pero es un temón, no es una cosa anodina. Ahora, después vos ves la escultura y te parece lo más natural del mundo, muy de Pablo, todo muy reinosiano, pero de repente abajo tenés
un tremendo perno que Claro. en inoxidable hasta no sé dónde. Digamos, todo eso son limitaciones que yo creo que te ayudan. Y si tomamos siempre la misma metáfora, a partir de un bloque, bueno, tu límite es el bloque. Hasta que te das cuenta que puede que tu límite sea el bloque, pero que también podés, gracias a ese bloque, trabajar con todo lo que hay alrededor, sin tocarlo, pero porque el bloque ese ejerce una influencia sobre lo que está pasando alrededor. Y cuando sentís que a partir de un elemento finito vos podés trabajar con una infinitud de, de proyecciones, de sentimientos, de perspectivas, te das cuenta de la importancia de poder estar hacia afuera también. Entonces, la historia de la escultura es una historia de adentro y de afuera constantemente. Por eso también es una cuestión de límites. Y por eso al ser una cuestión de límites siempre es un límite trabajo en la frontera del diseño y la frontera de la escultura, porque estoy buscando constantemente el límite. La obra que estás mostrando en este momento y que se encuentra justo atrás mío, ahí es una espiral que se enriba en la pared y que termina en una ventana, y de esa ventana se ve el taller desde el living donde yo estoy ahora hablando. Y lo que no se ve en esa foto es que también la pared va entrando como una espiral. O sea que cuando la ves de lejos, decís, uy, un rulo, y mira, hay algo adentro. Y después cuando te acercás te das cuenta que es un torbellino que se llevó a la pared en esa decisión de la obra a atravesar y a mirar del otro lado. ¿Por qué, cómo surge esta obra? ¿Por qué en tu casa y por qué el ojo? ¿Por qué esta cuestión de atravesar y la Uy, pared, no? es lo menos glamour que te puedo contar. Yo Bueno, en este lugar tenía una chimenea. Y, o sea que hay un conducto de chimenea y qué sé yo. Y un día decidí sacar la chimenea porque cada vez que la prendía ensucia mucho la casa, siempre hay hollín por todos lados. Y además, ecológicamente no es lo mejor en una ciudad estar quemando madera. Entonces dije, bueno, basta la chimenea, que me ocupaba mucho lugar. Y la empezamos a desarmar. Y quedó el agujero. Y cuando vi el agujero dije, uy, pero tengo que tener una mirada del salón al taller, qué oportunidad, ¿no? Y entonces iba por un vidrio, una ventana. Y el chico que estaba trabajando en casa conmigo, que había demolido, que es un muy buen carpintero y que habíamos trabajado juntos en algunos proyectos, pero más bien de arquitectura interior, me dice, ¿y por qué no hace una de sus cosas ahí usted? Digo, ¿qué es una de sus cosas ahí usted? Dice, me hace así con la mano, un rulo, no sé, lo que hace usted, ¿cómo se llama? no. Ahora dice, y estamos haciendo un agujero, es una oportunidad para que usted haga algo. Digo, la verdad que tiene razón. Entonces, paré todo y me fui a la fundición y paré lo que estábamos haciendo ahí y dije, miren, estamos haciendo un agujero en la pared, quiero hacer una de mis cosas. Y así fue que me di cuenta que la verdad que él tenía razón, estaba la casa demolida, qué mejor momento para meter una obra ahí, porque después cuando está todo prolijo te da un poco de fiaca de ir a hacer el agujero y poner el rulito, o sea, ya no lo haces. Claro. Fue así, fue él que vio que era una oportunidad para mí para trabajar. Y bueno, así salió. Pero una vez que salió, es por eso que te hablo de que finalmente hay algo como inconsciente, que es un caminito que se parece al caminito de uno mismo. A mí me gusta citar a De la Vega, Jorge de la Vega, cuando cantaba, ¿no? No como artista plástico que adoro, pero cuando cantaba la canción esa de que el gusanito va haciendo un caminito que es igualito al gusanito. Bueno, para mí eso es el hilo conductor de un artista, es que el artista sea capaz de no perderse en ese camino que él va haciendo cuando va haciendo el camino del Claro. gusanito. Acá aparece una obra que para mí es una de mis favoritas, que está en el Círculo, que hay un video también, que lo recomiendo, que está en la cuenta de Instagram de Pablo. Me gustaría que nos cuente un poquito más de esta obra, cómo aparece y cómo aparece también la idea, ¿no?
cómo llega la propuesta, y En esta de la que el, nos contabas recién también. en el 2018, que hice esa escultura, acá hay una feria de arte que se llama, acá en París, hay una feria de arte que se llama la FIAC, un poco como Arte va en Argentina, o como Basel en Suiza o en Miami, y que invitan a artistas a intervenir en el espacio público. Y yo para ese año la FIAC hice un arco que ahora está instalado en Londres y que puse delante del Gran Palais y del Petit Palais, que es donde se lleva a cabo esta feria. Y me llaman los de la FIAC para decirme, mira Pablo, está la gente del Louvre, del Museo del Louvre, que quiere verte por el tema de tu escultura. Digo, bueno, pero la estoy poniendo delante del Gran Palais, no creo que la gente del Louvre tenga mucho que ver. Me dice, no, sí, tiene que ver porque hay toda la exposición de esculturas dentro del Jardín de las Tullerías y eso depende del Louvre. Ah, bueno. Pero venía a verlos que les gusta mucho tu trabajo, no sé qué. Entonces voy a la cita y me dicen, la verdad que nos gusta mucho la escultura que va a poner usted ahí delante del Gran Palais, pero nos gustaría si no podríamos tener algo aquí, en los jardines de la Tullería también. Y digo, o sea, me estaban invitando. Y digo, ¿dónde? Me dice, donde usted quiera. Y digo, donde yo quiera, digo, peligroso, porque yo... y empecé a mirar justamente el funcionamiento del Jardín de Tullerías y de las obras y eso. Y el Jardín de Tullerías tiene una dificultad, que es que todo donde se camina es una piedrita, un polvo medio blanco, y que cuando caminas medio que se levanta y ensucia todo. Entonces, hacer una escultura banco era un poco un despropósito porque iba a estar siempre sucia y la gente se iba a ensuciar y iba a estar sucia la escultura. Es como que no era amable de hacer eso ahí. Y además es un tema de escala, ¿no? Es un lugar muy grande, entonces ¿dónde meterlo? Y ahí miré la fuente, digo, y adentro de la fuente puedo hacer algo, porque ahí tenía varias ventajas. La suciedad no me iba a llegar y tampoco la gente me iba a llegar. No estamos hablando de 3 o 4 que pasan, de golpe pasan 100.000 personas por día. Entonces, la obra pública y además efímera, porque era una exposición de 3 4 meses, para bancarse 100.000 personas por día, no solo hay que ser sólido, sino que hay que tener mucho cuidado, no era fácil. Y cuando me ofrecieron que podía ir ahí dentro de la fuente, dije, pero pucha, este es uno de los lugares más bonitos de París, en el eje histórico, con el Louvre, la pirámide del Louvre, la Plaza de la Concorde, el Arco del Triunfo atrás, un tremendo eje histórico. Y ahí me puse a pensar las proporciones de lo que tenía que hacer. Además, ahí no se ve en esta foto, pero hay un chorro de agua que duplica la altura de las sillas altas que puse ahí. Y de golpe se me empezó entre dificultad, espacio, utilización, tiempo de producción, costo, todo eso se me fue armando un programa en donde esa fue mi solución. Y fue una solución tremendamente poética. A mí también me gusta mucho esa obra porque tengo muchas cosas a favor. Tengo el lugar, tengo que es visible de todos lados sin que haya la molestia de todo el mundo. Tengo el reflejo, tengo los pájaros que se ponen, tengo el chorro de agua que funciona. Vuelve a aparecer el paisaje, ¿no? Diseñaste todo un paisaje dentro de un espejo de agua. Cuando están los chorros, para el espejo, entra otro movimiento, cuando paran los chorros vuelve el espejo, vuelve a duplicarse, es un ojo que pasas a través. O sea, la ecuación me cerraba por todos lados. Claro. Y después, bueno, fue un riesgo porque fue muy corto el tiempo para producir, muy complicado para instalar porque tenía un día nomás posible, tuve que traer unas grúas tremendas para meternos ahí dentro del agua, la profundidad eran como 90 centímetros de agua, el agua es agua del Sena que la hacen circular y vuelve a bajar, es agua helada, sobre todo cuando desmontamos, que fue cuando hice la película con Blanca Lee, nos
pelamos de frío ahí adentro. Pero bueno, ahí sí fue medirse con... Yo creo que esas obras son obras de madurez de un escultor, donde conoces tus equipos, conoces tus materiales, conoces tu capacidad de avanzar y la podés aplicar en un decorado mejor. Y de resolución, sobre Y todo. o sea, es de los grandes placeres de haber aprendido el oficio, ¿no? Después aparecen las vigas, digamos, como elemento. No sabía que no te complacía tanto trabajar con el metal, pero de redoblar la apuesta y aparece un elemento mucho más fuerte como elemento para esculpir, que son las vigas, ¿no? Y empiezan las rompes, digamos, se empiezan a quebrar, se empiezan a cortar. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo llega? Empieza de la misma manera que con el banco Spaghetti, es decirle Claro. a una viga, mira viga, a vos te fabricaron para sostener vertical o horizontal, vos sos mega fuerte, conmigo tenés recreo, tenés otras posibilidades expresivas, no te hagas la rígida, yo sé que vos podés ser blanda, vos podés ser sutil, vos podés ser... y vamos a jugar. Hay una imagen que yo tenía presente en la cabeza y que era a la que yo quería rendir homenaje cuando trabajaba en esas vigas. Cuando yo se las cuente, todos van a decir, ah, sí, sí. ¿Se acuerdan de esas fotos en blanco y negro de los obreros haciendo rascacielos en Nueva York, que están comiendo en una viga todos sentaditos a 70, 80 pisos de Sí, altura? Era esa alegría de las vigas, la quiero tener en las vigas que estoy trabajando, porque son exactamente las mismas. Es exactamente ese mismo tipo de vigas que usaban en esa época para construir, que se siguen usando, a las que yo libero por un rato de la función de sostén para pasarlas a una función de expresión. ¿Ves? Es la función nuevamente la que yo vuelvo a mover para poder aprovecharme de eso. Ojo, no es que no me gusta el metal ni trabajar, pero no tengo ni la energía, ni el tiempo. Puedo hacer un par de soldaduras, pero no puedo llevar a cabo todo eso. Además me quedo duro de la espalda, o sea, ya no da. Esto es en equipo, si no, no funciona. Claro. Volviendo a cuando empezaste a hablar de un momento al comienzo de Tonet, digamos, me gustaría que nos cuente un poco más en relación a la obra y a este momento de tu carrera, de estas obras, digamos. Toné es, como les decía, es el primer objeto de diseño de la humanidad. Sí. Ustedes dirán, ah, sí, será ese, no será otro. Les propongo que busquen, que hagan el ejercicio y no van a encontrar otro antes que Toné. ¿Por qué? Porque Toné primero inventa un nuevo sistema de trabajo del material, que es la madera curvada al vapor. Y ese trabajo de madera curvada al vapor le da una libertad al material impresionante por su resistencia y su maleabilidad. Es una madera particular, es una madera típicamente europea, es una madera relativamente dura y blanda, que permite tener esa flexibilidad. Y ellos desarrollan un diseño de una silla, que es la famosa silla 14 Toné, que es con son 6 elementos de madera curvada, 6 tornillos u 8, no me acuerdo exactamente, pueden fabricar una silla en serie. Antes de Toné, para tener un juego de sillas para un restaurante, para un bar, para un living, para una casa, tenías que encargarle a un sillero o a un carpintero que te haga la silla. Y cada silla era un ejercicio manual, individual, que llevaba un X tiempo y un X costo. Entonces a la gente le resultaba caro tener sillas. Entonces no tenían, o tenían muy pocas, o era complejo. Cuando ellos inventan ese sistema, y a partir de un módulo
sacan un modelo y después sacan 2, sacan 3, sacan 4, es ahí donde digo que empieza el diseño y el diseño industrial. O sea que la silla pasa a costar, de 100 pasa a costar 5. Y 33 sillas desarmadas se meten en un metro cúbico y pueden viajar mucho más fácil que 33 sillas que no se pueden desarmar, que ocuparían 6, 7 metros cúbicos. Y los tonés dan un golpe histórico en lo que es la capacidad de desarrollar mobiliario para gente de menos recursos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es el sistema? Son una serie de módulos que combinados van a generar un catálogo de posibilidades. De hecho, cuando termina el siglo XIX, de la silla Toné, se fabricaron 40 millones de unidades. Wow. Y se siguen fabricando actualmente también. Acá aparece una serie de elementos que también fui viendo que creo que retomaste, pero empiezan a aparecer en metal. Son las herramientas. Y no he encontrado mucha información sobre esta parte, pero ¿a qué se debe esto de tomar la herramienta como un elemento a donde justamente aplicas una acción también que viene también del banco, ¿no? Pero sí. Es lo mismo que le pasa al banco Spaghetti, es decirle al mango de la herramienta, mira, sabes, loco, ahora no vas a ir a trabajar, quédate tranquilo, la pala se acabó, volvé a tu vida, haz lo que quieras, volvé a crecer, ya está, cumpliste tu ciclo, te damos libertad de vuelta. Ese es el esquema, y en este caso son siempre crecimientos semi-vegetales. O sea, cómo la madera podía ir a buscar la luz. Pero, perdón, no terminé con Toné. Lo que quise hacer con Toné fue, en homenaje a ellos, retomar sus diseños, irlos transformando y llevarlos a distintos territorios del arte o del diseño. Entonces, uno era lo que llamé los prêt-à-toné, que son sillas para vestirse. Esas sillas para vestirse eran como accesorios de moda, carteras, minifaldas, lo que fuera, y confronté esos diseños a 2 diseñadores de moda. Uno que falleció, que se llama David Delfín, en España, que hizo una colección de moda de su vestimentaria a partir de mis sillas Toné, y el otro es nuestro querido amigo Martín Churba, en Argentina, que también hizo su colección a partir de los mismos objetos y los llevó hacia otro territorio. Después fueron las sillas musicales, que son sillas que son instrumentos musicales, y que las hice para Les Luthiers, el grupo argentino de música, que toca con esas sí, tocó entre otros instrumentos, con unos que hice yo para ellos, que son sillas musicales, está la silla eléctrica, que es una silla eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. También lo llevé al territorio del diseño, entonces con la marca Tonet, alemana, que todavía existe, diseñamos la 214, que es una silla que se arma con elementos de la 14, pero un poco aumentados. También la llevé a las sillas para comer, y ahí justamente con Martín Churba hicimos unas sillas que las envolvimos de pasta de grisine, las cocinamos en un horno de leña, entonces después servimos en la mesa la silla con el grisín y uno se come el grisín de la silla. Muy bien. O sea, llevé la invención artística a partir de la invención Toné a otros territorios. Esta es la última imagen de la presentación y a mí me gusta muchísimo esta imagen y donde se enfrentan estos dos Pablos, en Pablo versus Pablo, donde me gustaría, como última reflexión al menos, que ese Pablo le diga algo a ese Pablo con el que comenzamos en el 82, digamos, el que se muda a Europa, que le diga algo a ese Pablo de ahora, el que está acá, y un Pablo hacia adelante, ¿no? ¿Qué Pablo está proyectando? ¿Cómo te ves más adelante como artista? Como una persona que es referente en el mundo artístico, sos un referente para el mundo del arte en Argentina también, y me gustaría saber qué
¿Qué te pasa por la cabeza cuando, si tendrías que hablarle a tu propio yo, ¿no? Bueno, le hablo a cada rato, ¿no? No iba a ser fácil. Le hablo a cada rato. Ahora está más candente el tema del reloj, ¿no? El reloj del tiempo que pasa y lo que queda, cómo usarlo, cómo aprovecharlo, hacia dónde ir, cuáles son los desafíos, cuáles son las aventuras. Un poco lo que me gustaría hacer es terminar de esbozar lo comenzado, ¿no? Que los proyectos que voy desarrollando para adelante pienso que van a seguir hablando un poco de las cosas que he hablado siempre, como les dije, pero proyectos más abiertos, más sociales, más abiertos a los otros, más del orden de lo público. Vivir lo íntimo, pero tal vez en más reducido tamaño o cantidad, quiero decir, y poder expresarme más en el espacio público. Porque eso tiene mucho que ver con quién soy yo, porque a mí me gusta, Claro. cuando yo hablo de función y hablo de utilización, también es que a mí me gusta que otros puedan usarlo y puedan apropiárselo. Entonces tiene que ver con eso. Pero siempre uno le dice al otro, porque está así el optimista, pero también está el duro, el que no deja pasar nada, el que es implacable. Y ese es bravo de manejar, es un Pablo bastante bravo porque soy muy, muy duro conmigo, muy exigente, muy que me dura muy poquito uy, esto estuvo bien. O sea, no me tengo mucha piedad. Quizás le podría dar consejo uno al otro de que me deje de romper un poco y que esté más tranquilo con lo que estoy haciendo, que de algún modo más o menos está bien. Claro. Una última preguntita que la sumo. ¿Hay algo que te gustaría hacer? ¿Que te gustaría hacer que no lo pudiste hacer todavía o que decís es como una materia pendiente? Así. Hmm, Ah, sí, claro que sí. Sí, sí. Contanos. Hay varias, pero ¿No? el Muy problema, metido. yo las puedo escribir y dejar en un sobre, porque el problema cuando uno cuenta algo que quiere hacer, es que si Ah, es verdad. por ahí no sale, tendría que estar tocando madera todo el tiempo. Está bien. Está Pero muy hay bien. una serie de Me proyectos parece, que, eso es bueno. hay proyectos de hace mucho que sí que tengo ganas de materializar, que por ahí, como ahora soy un poco más conocido y me dan un poco más de bola, tal vez me hacen un poco más caso y si de repente insisto un cacho más, quizás que en una de esas. Pero sí, pero bueno, me gustaría morir viejito y siempre trabajando y estar inventando y buscando, que finalmente es creo que lo que mejor me hace y lo que mejor sé hacer. Eh, Después, Muy bien. ojalá que lo que hago les sirva a los demás, que a mis colegas, que a unos que aún no conocemos, que encuentren en ello semilla para seguir pensando. El arte tiene eso de maravilloso, que por ahí uno no lo entiende de entrada y lo entiende después, por ahí lo que entiende de entrada después uno lo pone en cuestión, pero es un sistema abierto, es un sistema de pensamiento muy libre, muy difícil, muy original, inspirador y al mismo tiempo que te obliga a ser respetuoso con los otros, con lo que haces. Tiene una doble exigencia de tanto que te da y cuando Claro. uno lo practica, de tanto que tiene que dar, porque si no, no vale. Exacto. Exacto, exacto. Bueno, Una yo he pregunta. terminado mi parte y paso la palabra a Teresa, quien sigue con el mando. Bueno, nada, Sí, gracias, Pablo. Cristian, te pasás como interventor, es Ah, fantástico. si, Capo. si me aprobás, bien. Nació una estrella.
Bueno, Tere, te paso el comando. No se escucha, Tere. Ah, está sin el sonido, Teresa. Está sin sonido. Sigue sin sonido. Ahí está. Ahí ¿Me está. escuchas ahora? Bueno, digo que estaría toda la tarde haciéndote preguntas, pero bueno, me voy a limitar. Y a un concepto. Tu lenguaje nos hace dudar de nuestras certezas. Las nubes, que son etéreas, en vos se vuelven de acero. Los bancos de madera sólida parece que se derriten o que van a salir volando. En la imagen que pasó Cristian en el Jardín de las Tullerías, hiciste un círculo de lectura en el medio de un lago, o sea que es totalmente inaccesible. ¿Cómo manejas este concepto de fragilidad de nuestras certezas? ¿Lo haces con humor? ¿Lo haces con ironía? ¿O hay algo más conceptual, más de fondo, que quiere provocar algún tipo de alteración semántica? Mirá la pregunta que me haces. Lo primero que me viene a la cabeza fue un día, lo voy a visitar a Jorge Michel al taller. No me acuerdo lo que me estaba pasando en mi vida personal, pero le digo a Jorge, che, yo lo llamaba Michu, che, Michu, me parece que se me cayeron las certezas. Y Jorge me dijo, es lo mejor que te puede pasar. Dejar las certezas es poder navegar. Y yo esperaba que él me recuperara mis certezas, no, me las dejó completamente abiertas. Y creo que es muy importante tenerlas, pero saber que son quizás efímeras, que pueden ser modificables y que uno las tiene que tener, pero no las tiene que tener como las tablas de la ley. No es así. Son situaciones en las que uno se va gobernando o apoyando, pero que siempre pueden estar puestas en jaque y mate. Al contrario, es muy interesante cuando uno de una certeza por la que podría haber dado la vida, se encuentra diciéndose, pero qué ridículo, yo haber dado la vida por esto, no, qué absurdo. Y creo que estamos viviendo un periodo de todas nuestras vidas, gracias a esta, y a pesar de esta pandemia, en donde hay toda una cantidad de certezas que se han caído y que tenemos que reconstruirnos con nuevos paradigmas, quizás con un poquito menos de pretensión de tener la posta, no es así. A mí me gusta la fragilidad de mi obra porque pienso que es la que yo siento en el interior, que tiene algo que ver con la fragilidad del alma, que es algo, es un intangible. Y digo, me gusta lo que me preguntás, pero me parece infinita la respuesta. Está bien. Aún así quiero ahondar en otra cosa, y es muy profundo lo que vos estás diciendo, pero a veces siento que pones humor en tu obra. ¿Puede ser? No, completamente, pero eso fue un descubrimiento. Eso yo no sabía que podía hacer una obra con humor. El humor apareció con Las sillas Toné. En realidad apareció un poquitito antes, una obra que a mí me gusta mucho, se llama Ashes to Ashes, que es un hábitat que pega 360 grados, pega la vuelta, o sea, el piso que está en el piso, en la sala que sigue era un museo, se pone en la pared, en la que sigue se pone en el techo, y en la última se derrumba todo eso y genera una especie de torbellino, se mete por una chimenea que también es del mismo material que el piso y se escapa por el techo. Es como la vida, ¿no? Que nos da la vuelta y uno se va. Y bueno, de eso se trata. Como cuando llegan las Toné, la casa que daba vuelta así, te daba un punto de gracia y después de angustia.
y las toné, daban siempre punto de gracia y no de angustia. Y de repente me di cuenta que la gente disfrutaba, que la pasaba bien, que les encantaba. Y de golpe dije, uy, qué loco, tengo 40 y pico años y recién descubro que puedo hacer cosas que son divertidas. Yo era siempre como mucho más serio. Y a partir de que entró el humor dentro de la... Es algo que estoy muy agradecido a la vida. Yo nunca pensé que se iba a meter el humor adentro de mi trabajo, y ahora sé que es un ingrediente con el que puedo trabajar, que lo puedo subir o bajar, como quien maneja un DJ que maneja la música. El humor es un ingrediente nuevo de estos últimos 20 años, pero bueno, nuevo. Bueno, y te hago una última. Ya hablaste un poco del tema del inconsciente, pero hace varios años ya participé en una entrevista que diste en Arte Va, y en la cual hablabas justamente de que creías profundamente en la fuerza del inconsciente, en la fuerza del inconsciente. Una frase tuya me quedó grabada y que decía: la vida del artista es como un lapsus que se concreta permanentemente. Bueno, eso me pareció tan fuerte. Quiero que, si podés, ampliar un poquito más el concepto. El lapsus, como todos bien saben, lo que tiene de fabuloso es que dice algo que uno de algún modo no lo quiere decir. Es como que disculpen la grosería, pero es como que se te escapa un pedo. ¿Cómo no? Yo no pensé que iba a decir una cosa así. Y más tensa es la situación, más el lapsus opera. Y eso es el psicoanálisis y el análisis están metidos ahí, en donde cuando puede aparecer lo que uno está tratando de frenar todo el tiempo, y hay ese instante que se llama instante de ver, un instante donde asoma una cosa, hay que atraparlo y hacer algo con eso. Y el artista es exactamente, a ver, algunos artistas son eso, dan la metáfora que permite acceder a otro nivel de pensamiento. Por eso el lapsus o el acto fallido son fabulosos. Bueno, fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Vamos a pasar ahora a contestar las preguntas del público. Sí, gracias, Teresa, por esto que me citás, que por supuesto no me lo acordaba, pero lo citaste bastante parecido a lo que yo lo hubiera podido haber dicho. Y me dio mucho placer encontrar esa frase del pasado hoy aquí. No, al contrario, gracias a vos. A ver qué aparece el chat. Bueno, hay muchísimos agradecimientos. Acá Miguel Aguarino dice: en mi primer contacto con la obra de Pablo Reynoso, recuerdo que sentí dejarme fluir entre esas líneas de la calidez de la madera. Muchas gracias. Nuna Manjante pregunta: ¿decís que la unión entre el arte y el diseño en tu caso sería la función? Es una pregunta. Sí, sí. Digamos que el arte no necesariamente tiene por qué estar dominado por el tema de la función, pero el diseño, cuando no está dominado por el tema de la función, es un problema. Porque si hablamos de diseño y lo podemos extender para que sea más claro y más gráfico, por ejemplo, la arquitectura, si el arquitecto se te olvida de poner la puerta de entrada de tu casa, puede que todo lo que esté adentro está muy bien, pero hubo un error un poco grosero y hay un problema de función. En cambio, entonces yo sí, cuando llevo la función al arte plástico, la estoy forzando un poquitito, no es necesariamente lo que... pero es algo intrínseco del diseño o de la arquitectura. Para mí el diseño es una palabra mayor en la que abarca todas las prácticas, en donde se imagina un funcionamiento y se pone en marcha. Bueno, María Mercedes Luque dice: estamos fascinadas, queremos apropiarnos de todo, también del autor y del entrevistador.
Silvia Pasillobre, para todos, aplausos al entrevistador y al entrevistado y al entrevistador. Como siempre, Pablo Reynoso es el entrevistado ideal. Claridad en sus conceptos, conciso, sincero y sencillo. Siempre es un goce escucharlo. Gracias de nuevo a los amigos del Carafa. Muchas gracias. María Sánchez agradece y pregunta, ¿hay algún libro de Reynoso a la venta? No, están agotados. Había, pero ya no hay. Va a haber que hacer otros. Urgente. Después de esta charla, urgente. A ver, María Pía. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, son todas felicitaciones y mucho agradecimiento a todos. Tal vez el agradecimiento ahora tiene que ser mío por ustedes, por el Carafa, por vos Teresa, por vos Cristian, por José. Cristian hace rato me habló de esto, quería hacerlo, cuando me lo evocó me dije, uy Dios, ¿en qué nos estamos metiendo? Y tengo mucho aprecio, Cristian, por cómo llevaste estas cosas adelante, pero sobre todo por la manera con la que te metes con mi obra, con la que se ve que la analizás, la desmenuzás. Nos conocimos hace unos años. 11 años. 11 11 años. años. En Buenos Aires. A partir de un encuentro fortuito a través de un material que era la madera, había Sí. me había hecho un pedido de hacer algo y Cristian era una de las personas que quería que yo lo hiciera y después tuvimos una charla en el Centro de Arquitectura, ¿cómo se llama? En el creo que CDA o algo así, no recuerdo ahora. Ayer lo vi, Sí. justamente. Y cuando yo te vi en ese momento, te veía como un niño joven, que seguí siendo, menos niño, pero siempre muy joven, pese a tus tremendos 40 años de COVID, y siempre me impresionó tu Gracias, fineza, Pablo. tanto para tu diseño, tu trabajo, pero sobre todo tus observaciones. Así que te agradezco No, gracias a vos, Pablo. con mi obra porque me enseña también cómo vos mirás. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, una pregunta. ¿El artista enseña con sus obras? No, a ver, espera, perdón. Santi Ferreira. ¿Quiénes son tus referentes contemporáneos? Amigos, compañeros artísticos cuya obra te influyen o te inspiran. A ver, amigos artistas tengo muchos y hay obras de esos amigos que me influyen y me golpean y otros que no, pero que me gustan, que aprecio e incluso que por ahí no tienen nada que ver con mis coordenadas y con las que me llevo muy bien. Son muchas las influencias y muchos y tengo miedo de empezar a citar y quedar mal parado porque me faltan algunos. Por eso a veces es más fácil referirse a figuras históricas donde no metes la pata contemporánea, ¿no? Pero yo me levanto, miro arte, vivo mirando arte, son los artistas los que más me mueven y estoy siempre tratando de aprender y de disfrutar de este camino, ¿no? Somos muchos que caminamos, cada uno lo hace de un modo original y personal, y soy muy observador de lo que hacen los otros. Hay veces que viene gente a casa, a mí me pasa, cuando yo entro a casa de alguien y hay obras de arte, hasta que no las miré todas, no me puedo concentrar en la cena o en la charla, es más, pido disculpas, hago así, paso el scan, y cuando terminé de pasar el scan, me quedo tranquilo. Bueno, así son los artistas para mí, son nutrientes y que aprecio muchísimo. Me muero si no lo tengo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Vamos a ir cerrando y le dejo la palabra a José Luis Lorenzo
para que haga el cierre de esta charla. Gracias, Tere. Gracias a vos. Bueno, gracias Cristian, Pablo y Tere, ha sido una mañana estupenda, la verdad hemos hecho un recorrido lindísimo, con mucho de cada uno, donde han puesto todo lo que había que poner para hacernos vivir un momento lindísimo. Así que los agradecidos somos todos los que estamos acá presentes, un punto muy lindo y muy alto para nosotros los amigos del Carafa haber podido disfrutar esto. Ojalá, Pablo, en un tiempo no muy lejano te tengamos por acá, quien dice compartiendo algún proyecto, que siempre hemos tenido la idea de que quizás desde la provincia pudiese haber alguna obra tuya en algún espacio público, y será cuestión de trabajar y esperar que esto ocurra. La verdad, sería un gusto para nosotros por empezar a tenerte visitándonos, y volviendo a ver aquel paisaje de las sierras que citaste cuando chico venías para acá. A la cumbrecita. Muy bien, Ahora estaremos de nuevo esperándote entonces. Y nada, agradecerles nuevamente a todos y citarlos para el 19 de septiembre, tendremos nuestro próximo encuentro, el 5º, en donde Gabriel Balanzi será entrevistado por Sara Goldman. Gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Teresa. Gracias, José. Gracias a toda la gente. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, José.